Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para tomarnos este tiempo de reflexión y de análisis de la palabra de Dios. Hemos estado hablando del crecimiento en la gracia, de la forma en que Dios nos cambia, nos transforma. Hay un elemento que es importante tener en cuenta aquí. Desde la entrada del pecado, los seres humanos nacemos defectuosos. Es triste reconocerlo, pero la naturaleza pecaminosa que nosotros traemos desde el momento mismo de nuestra concepción hace que lamentablemente no funcionemos de la manera que en el plan original de Dios Él quería que sea el funcionamiento correcto de cada uno de nosotros. El pecado nos ha alterado nuestra manera de percibir la realidad, ha alterado nuestra comprensión de las cosas, ha alterado nuestra manera de pensar, ha alterado nuestra manera de entenderlo todo, ha alterado nuestra manera de responder ante los estímulos, ha alterado nuestra manera de ser y de vivir completamente, nuestra conducta. Lamentablemente el pecado nos ha afectado. Cuando el profeta Isaías habla de la condición del hombre caído, habla del pecado, dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Compara al ser humano con un leproso. La lepra, ya sabéis que en la antigüedad era un terrible flagelo y una de las enfermedades más temidas y que causaba un estigma no solo desde el punto de vista físico por la propia enfermedad, sino un estigma social, espiritual, religioso. Sí, efectivamente somos leprosos espirituales y lo más triste de todo esto es que no podemos cambiar nuestra condición. Nosotros no tenemos el poder, la capacidad para cambiar esta realidad. Es más, nuestra lucha no es una lucha de iguales, porque nosotros no podemos luchar contra el autor del mal, del dolor y del sufrimiento, no podemos luchar contra el autor del pecado. En la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo habla de esta realidad. En el capítulo 6, dice a partir del versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está la clave. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza nunca está en el ser humano. Nosotros no tenemos una fuerza inherente en cada uno de nosotros para poder resistir el pecado, para poder resistir el mal. La fuerza tiene que ser algo que venga de fuera de nosotros, tiene que haber algo externo a nosotros que tome realmente el control. Y en el versículo 11 Pablo nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el enemigo. El enemigo es el autor del mal, del dolor, del sufrimiento, es Satanás, con sus argucias, con sus acechanzas, con sus embustes, con todo lo que él trama, con todo lo que él hace, junto a la tercera parte de los ángeles que lo siguieron en su rebelión y que trata constantemente de hacer imposible nuestro camino de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Satanás sabe cuáles son los puntos débiles que cada uno de nosotros tenemos y sabe trabajar perfectamente en cada uno de esos puntos débiles. Pero lo importante es que nosotros comprendamos que podemos en Cristo Jesús tener una vida diferente. El versículo 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el problema. No tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha no es contra iguales. Aquí el conflicto es espiritual. Y ya que nosotros somos carnales, estamos condenados a la derrota en este conflicto espiritual. A menos que alguien espiritual tome el control, nosotros no podremos vencer. Por eso es que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Él sí puede ganar la victoria. Él sí puede luchar contra Satanás y las huestes del mal. Cuando nosotros repasamos la historia de la salvación y simplemente centrándonos en los evangelios y vemos a Jesús enfrentando a las fuerzas del mal, vemos que constantemente derrotaba a los demonios. Así que en Jesús está la seguridad de la victoria. Nuestro problema básicamente es que nos separamos de Jesús. Es que como vivimos desconectados de Jesús, nada bueno podemos hacer. No podemos observar la ley de Dios. No podemos guardar los mandamientos de Dios. Solo la conexión con Jesús permite que nosotros
podamos ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Dice el apóstol San Pablo que hay algo que sí debiéramos hacer nosotros para poder enfrentar el mal. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? No tenemos el poder, no podemos luchar contra las huestes espirituales, pero ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros, que somos seres humanos libres, que pueden elegir, que pueden decidir y que pueden tomar el camino que ellos en un sentido desean? El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Muy bien, lo que nosotros podemos hacer es tomar la armadura de Dios. Hay aquí algunos consejos que nos deja la palabra de Dios para explicarnos qué debemos hacer nosotros desde nuestra frágil, limitada e impotente humanidad para que el poder del Señor, para que la fuerza del Señor se haga visible, se manifieste. ¿Qué podemos elegir hacer nosotros? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Debemos aceptar la verdad, que es Jesús. Aceptar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No vamos a ir al Padre si no es por medio de Él, que es la verdad. Y aceptar la verdad de que nosotros debemos ser conscientes de nuestra fragilidad. Aceptar también la verdad que Jesús nos ha revelado, que somos pecadores, y dejar que el Espíritu de verdad nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Más aún, debemos recibir la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo que es la imputación de sus méritos. Esa justicia de Cristo que es el manto de su justicia, que son sus buenas obras, sus perfectas e inmaculadas obras, que son puestas a nuestra cuenta y que permite que Dios nos justifique. Pero aquí hay algo maravilloso. Esa vida de Jesús también nos es impartida. Jesús quiere vivir su vida en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la justicia de Cristo es tanto acreditada e imputada como impartida, puesta en nosotros. Y debemos dejar que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, para que el perdón se haga efectivo en una vida transformada por la presencia de Jesús. El versículo 15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio son las buenas nuevas de que hay salvación en Jesús. Cada día debemos creer en el Evangelio, aceptar el mensaje salvador de Cristo y reconocer al que es el Evangelio, a Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador. No hay otra posibilidad de salvación, según la Biblia, que aceptar a Cristo como Salvador. Fuera de Cristo no hay salvación. Por lo menos no hay ningún pasaje del Nuevo Testamento que nos diga que fuera de Cristo hay salvación. Así pues, debemos aceptar a Cristo cada día como nuestro Salvador, y cada día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, morir a nuestro yo y permitir que su vida se manifieste en nosotros. Dice el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Cada día debemos elegir creer también. Debemos creer y debemos crecer en esa fe. ¿Cómo se crece en la fe? La Biblia nos dice en la carta de Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leyendo la Escritura, meditando en la Escritura, conociendo al Cristo de la Escritura, conociendo la palabra del Señor, comprendiendo el maravilloso plan de salvación que nos está revelado en la Escritura, vamos a crecer en la fe. La fe es un don divino. El autor y perfeccionador de nuestra fe, como dice Hebreos capítulo 12, el versículo 2, es Jesús. Pero nosotros podemos acrecentar esa fe relacionándonos con Jesús. Cuanto más nos conectamos con Jesús, más conocemos de Él, más aprendemos de Él y más confiamos en Él. Así que la fe cada día es fundamental. Dice más aún el apóstol San Pablo: tomad el yelmo de la salvación. Debemos cada día aceptar la salvación que el Señor nos ofrece. Ese regalo que es la salvación de la culpa y la condenación del pecado por medio de la justificación, y aceptar que el Evangelio también es poder de Dios a través de la salvación del poder del pecado por la santificación, para finalmente, cuando Cristo venga, ser librados de la presencia misma del pecado en la glorificación. Así que debemos dejar que Dios nos vaya salvando cada día a cada uno de nosotros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amigos, sin la palabra de Dios no hay santidad. La Biblia dice que el mismo Jesús, cuando hizo esa hermosa oración que está registrada en el capítulo 17 de San Juan, Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
El conocimiento de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, transforma nuestras vidas. Y dice a continuación el apóstol San Pablo, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debo reconocer que los mejores momentos de mi vida espiritual han sido cuando más he orado, y los peores cuando menos he orado. Más oración, más poder, porque nos une a la fuente de poder que es el Señor. Y dice el apóstol San Pablo en el versículo 19, orando por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos también testificar, proclamar el Evangelio, hablar de Jesús, decir lo que creemos de Jesús. Estas buenas nuevas de la salvación en Jesús no deben quedar guardadas en nosotros. Debemos anunciarlas, debemos proclamarlas. El mundo debe conocer que hay un maravilloso Salvador en Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz jornada con Jesús.